Es un placer, queridos hermanos, volvernos a encontrar para nuestro estudio de la Biblia con la ayuda de la revista La Atalaya. Esta es la última ocasión que estamos usando, la del mes de diciembre del 2023. Es el último artículo y volvemos para la próxima semana con una nueva numeración en los artículos de estudio. Lo que vamos a repasar es lo que tiene que ver para la semana del 26 de febrero al 3 de marzo. El tema del estudio es ¿cómo pueden los hermanos jóvenes llegar a ser cristianos maduros? Es el artículo de estudio número 53. La semana anterior estuvimos hablando sobre nuestras hermanas, ahora estaremos hablando de los varones en la congregación. El texto central es el primero de los Reyes, capítulo 2, versículo 2. Sé fuerte y pórtate como un hombre. El avance dice, se necesitan hombres maduros en las congregaciones. En este artículo vamos a ver qué pueden hacer los hermanos jóvenes para llegar a ser cristianos maduros. Tenemos 20 párrafos, así que empecemos con el primero. ¿Qué deben hacer los varones cristianos para tener éxito? Deben seguir el consejo del rey David de portarse como hombres, que es el texto central de este estudio. Eso significa aprender a obedecer las normas de Jehová y a aplicar los principios bíblicos en todo aspecto de la vida. Veamos los párrafos 2 y 3. ¿Por qué es importante que los hermanos jóvenes lleguen a ser cristianos maduros? Porque pueden alcanzar importantes responsabilidades dentro de la congregación. Pueden ser precursores, siervos ministeriales y más adelante ancianos. También, si desean casarse, pueden hacerlo y también tener hijos. Y para todas las metas que hemos mencionado, se necesita éxito de ser un cristiano maduro. Todas están garantizadas al éxito si se llega a alcanzar la madurez. ¿Qué ayudará a alcanzar la madurez espiritual? Es una pregunta importante que encontramos en el párrafo 3. También, ¿qué habilidades importantes debes aprender y dominar? Y por último, ¿cómo puedes prepararte para cumplir con éxito las responsabilidades que tengas en el futuro? Son algunos puntos que se van a ver en este estudio. Veamos entonces el primer subtítulo. ¿Qué te ayudará a ser un cristiano maduro? La pregunta 4. ¿Dónde puedes encontrar buenos ejemplos? Y hay que mirar las imágenes. Un primer grupo sería repasando la vida de hombres fieles que menciona la Biblia, que amaban a Jehová y cuidaron de su pueblo de distintas formas. Otra manera sería dentro de la congregación, donde hay hermanos maduros que pueden ser buenos ejemplos. Pero por supuesto en el párrafo 4 se resalta 1 de Pedro 2:21, que el ejemplo perfecto que puede ser la motivación para nosotros ser maduros es el propio Señor Jesucristo. Queremos examinar con cuidado las cualidades de cada uno de los ejemplos que estamos indicando y esforzarnos por seguir sus pasos. Y en las imágenes podemos ver aquí a un hermano que, revisando la Biblia, ve el ejemplo de Jesús en cuanto a cualidades que necesita también él mejorar o desarrollar, como el llevarse bien con otros, tener sentimientos de amor hacia otros, el estar dispuesto a ayudar a los demás, a comunicarse profundamente con Jehová. Examinar el ejemplo de la vida de Jesús ayuda a un joven a también llegar a tener la misma personalidad que el Hijo de Dios. Veamos el párrafo 5. ¿Qué tienes que hacer para adquirir la capacidad de pensar y por qué es importante? Debemos leer el Salmo 119:9. ¿Cómo puede un joven mantener limpio su camino? Estando en guardia y actuando de acuerdo con tu palabra. Decía la pregunta 5. ¿Qué tienes que hacer para adquirir la capacidad de pensar y por qué es importante? Lamentablemente, hoy día es muy común que los jóvenes se dejen guiar por sus propias ideas o emociones. Otros se dejan influir por películas,
por lo que leen en el Internet y las redes sociales. Pero para desarrollar la capacidad de pensar, se debe aprender los principios bíblicos y pensar en lo que dice Jehová que es bueno para ti, en el caso de los jóvenes. Por lo tanto, antes de tomar una decisión, debes dedicar tiempo para pensar con detenimiento para que esa decisión tenga éxito. En Proverbios 7:7 se indica que muchos jóvenes les falta sensatez, por lo que dejan dirigir su vida por cosas que no tienen una base sólida como información que normalmente encuentran en las redes sociales. Párrafo 6. ¿Cómo demostrará que respeta a las hermanas un joven que tiene capacidad de pensar? Bueno, este hermano no va a estar jugando con los sentimientos de las hermanas. Por eso no va a estar escribiendo ni hará nada que haga creer a una hermana que está interesado en ella, a menos que piense en la posibilidad de casarse. Y si está saliendo con una hermana, ya conociéndola, con ese propósito, va a proteger la reputación de ella, no estando nunca solas, sino siempre estar acompañado de alguien maduro. Y es que, como indica 1 Corintios 6:18, eso ayudará a evitar a caer en la inmoralidad sexual. Párrafo 7. ¿Qué decisiones sobre el arreglo personal tomará un joven que ha desarrollado la capacidad de pensar? A la hora de vestirse, un joven que quiere ser cristiano maduro no se dejará llevar por modas de ropa muy apretada o que haga dar la apariencia de ser una mujer cuando se lo ve por la parte de atrás. Su meta no solo es ganarse el respeto de los hermanos, sino principalmente la de Jehová. Por eso aquí hay preguntas: ¿reflejan mis decisiones que tengo buen juicio y que respeto los sentimientos de los demás? ¿Se ve claramente por mi manera de vestir que sirvo a Dios? Y aquí se pone el texto de 1 Corintios 10, 31 al 33, donde indica que cualquier cosa que estemos haciendo debe ser para reflejar la gloria de Jehová. Párrafo 8. ¿Cómo puede un hermano joven aprender a ser confiable? El texto que aparece en el párrafo 8 sobre ser fiel en lo mínimo y también ser fiel en lo mucho, eso indica que debemos demostrar que somos confiables. Jesús fue un excelente ejemplo a seguir, ya que él nunca fue descuidado ni irresponsable. Hizo todo lo que Jehová le mandó, aunque parecía que era difícil hacerlo. En el caso de ustedes jóvenes, esfuércense al máximo por cumplir las tareas que se les asignan. Y si no entiendes o no sabes cómo hacerlo, pide ayuda a un hermano maduro. Hay que ser humilde. Nunca hagas lo mínimo. Y cuando se hace algo, hazlo como dice Colosenses 3:23, para Jehová y no para los hombres. Si uno quiere quedar bien con los hombres, va a dar lo mínimo. Pero si uno quiere dar lo mejor a Jehová, pasará ese mínimo. Hará lo que tiene que hacer con responsabilidad. Veamos el subtítulo: Aprende habilidades prácticas. Párrafo 9. ¿Por qué debe un hermano joven aprender habilidades prácticas? Porque esto le va a servir para asumir responsabilidades en la congregación. También para conseguir un trabajo para cubrir sus gastos y los de su familia, y también a llevarse bien con los demás. Es que las relaciones personales van a ayudar a desarrollar la personalidad de cada uno. Párrafos 10 y 11. ¿Por qué es bueno para un hermano joven y para la congregación que él aprenda a leer y escribir bien? Aquí debemos leer el Salmo 1, 1 al 3. Feliz el hombre que no anda según los consejos de los malvados, que no se detiene en el camino de los pecadores, que no se sienta en el asiento de los burlones, sino que disfruta con la ley de Jehová. Día y noche lee su ley y medita en ella. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, un árbol que da fruto a su tiempo y cuyas hojas no se marchitan. Todo lo que él haga tendrá éxito. Volviendo a las preguntas de los párrafos 10 y 11,
¿Por qué es bueno para un hermano joven y para la congregación que él aprenda a leer y a escribir bien? Y es que si quiere conocer cómo piensa Jehová, tiene que leer la palabra de Dios, pero tiene que leerla bien porque de esa manera la entenderá bien. Y es que el cristiano, en el caso de los varones, deben entender y meditar en lo que están leyendo, y eso les servirá mucho a la congregación cuando este hermano sepa razonar y pensar con claridad. Además, podrá preparar discursos y dar comentarios interesantes en las reuniones. Y claro, cuando asista a las asambleas, podrá tomar notas para fortalecer su fe y animar a otros hermanos. Esa es la razón por la cual necesita saber leer y escribir bien. Y en la imagen vemos aquí a un grupo de hermanos jóvenes que están aprendiendo mediante un curso que da la organización, y vemos aquí que se les está enseñando a leer, a pronunciar las palabras y a leer correctamente para poder entender la Biblia. Eso es algo fundamental. Veamos ahora párrafo 12. ¿Qué te ayudará a comunicarte bien con los demás? En Proverbios 25, que se menciona en el párrafo 12, se indica que los pensamientos del corazón del hombre son como aguas profundas, pero que el hombre discernidor sabe sacarlos. Por lo tanto, se necesita comunicar bien con los demás, y para eso hay que escuchar y entender lo que otros piensan y cómo se sienten. Hay que prestar mucha atención para sacar como estas aguas profundas. Se debe captar lo que se transmite, y eso se lo hace prestando atención al tono de voz, a las expresiones faciales, al lenguaje corporal de los demás. Ahora, esto indica que debemos verlos a ellos cara a cara, mantener una conversación cara a cara. Si lo hacemos mediante medios electrónicos, o sea, mandar un correo electrónico o un mensaje de texto, eso no va a permitirnos percibir el tono de voz, las expresiones faciales y el lenguaje corporal que está la persona expresando, porque se lo hace mediante un medio electrónico. Por eso debemos acostumbrarnos a comunicarnos en persona. Es lo mejor. Estamos hablando para cristianos maduros, por supuesto. Veamos el párrafo 13. ¿Qué más debe aprender un hermano joven? Debemos leer 1 Timoteo 5:8 y ver la imagen. 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguien no mantiene a los suyos, y en especial a los miembros de su casa, ha rechazado la fe y es peor que una persona sin fe. Volviendo a la pregunta, decía, ¿qué más debe aprender un hermano joven? En la primera carta a Timoteo 5:8 que leímos, decía que debe mantener a los suyos, en especial su familia. Y para hacerlo, debe tener un oficio. Eso le servirá para mantenerse a sí mismo y a la familia que después llegue a tener. Es necesario aprender a hacer algo con lo que ganarse la vida. Por supuesto, hay que aprender a trabajar duro, no darse por vencido a la primera, y no dejar las cosas a medias, si es que se quiere mantener un trabajo de manera constante. Y por supuesto, las habilidades que se adquieren no solo sirven para mantener a la familia o a uno mismo, sino también se podrán utilizar para responsabilidades en la congregación. Y en la imagen vemos aquí como un hermano joven está aprendiendo a reparar algo de una casa con otro hermano de experiencia o con otra persona, y esto le va a ayudar a aprender un oficio que posiblemente sirva para ganarse la vida. O si no se dedica a ese oficio, por lo menos aprende a reparar cosas dentro de su hogar, que eso es un ahorro considerable, por supuesto. Veamos el subtítulo Prepárate para el futuro. Párrafo 14. ¿Qué ayudará a un joven a prepararse para servir a Jehová a tiempo completo? El precursorado va preparando a un joven para mayor responsabilidades. Se puede empezar por el precursorado auxiliar y luego avanzar al regular. Esto va a permitir abrir otras oportunidades, como ser siervo de construcción
o betelita. Párrafos 15 y 16. ¿Qué debe hacer un hermano joven que desea ser siervo ministerial o anciano? En estos dos párrafos hay datos interesantes. Para llegar a ser anciano o siervo ministerial, que es primero, se debe llenar los requisitos bíblicos que se encuentran en la 1 Timoteo 3, 1 al 13, en Tito 1, 6 al 9 y 1 Pedro 5, 2 y 3. Cuando un joven cumple con estos requisitos, puede ser nombrado siervo ministerial incluso al final de la adolescencia. Y se puede nombrar como anciano poco después de cumplir 20 años de edad. Así que no estamos hablando de ser siervo a los 20 años y ser anciano después de los 30. No, aquí es muy claro la información que tenemos en la Atalaya. Se puede ser siervo al final de la adolescencia, es decir, antes de los 20 años, y se puede ser anciano poco después de cumplir 20 años. No hay una regla. Se tiene que ver muchos detalles como los que estamos viendo aquí. Como indica el párrafo, no hay una fórmula secreta para llenarlos, pero mucho tiene que ver la personalidad del joven. Ahora, para obtener más información detallada, también se nos recomienda leer los capítulos 5 y 6 del libro Organizados. Ahí hay muchos detalles de los requisitos que se deben cumplir. Párrafo 17. ¿Cómo puede prepararse un joven para ser un buen esposo y cabeza de familia? Y debemos ver la imagen. Aquí se deben desarrollar cualidades y habilidades que hemos visto durante este artículo. Esto va a preparar a un joven para ser un buen esposo y un buen cabeza de familia. Y tenemos aquí la imagen en la descripción. Jehová quiere que el esposo ame a su esposa y a sus hijos, y los cuide en sentido físico, emocional y sobre todo espiritual. ¿Qué vemos en escena? Todos están colaborando en la alimentación, tal vez han preparado juntos la comida, están entre todos ordenando la mesa para que esté listo para que ellos puedan servirse. Es decir, un joven que quiere ser buen cabeza tiene que participar de manera activa en los aspectos familiares. No seguir esa regla que algunos indican de las mujeres son las que se encargan la cocina y los hombres no. Aquí vemos todo en conjunto y este padre de familia está dando un buen ejemplo a su hijo de ser colaborador y participar en actividades familiares como la cocina. Debemos recordar que hasta el propio Señor Jesucristo cocinaba. Cuando recibió a sus discípulos de una noche de pesca, Él les preparó pescado. Tenía ahí asándoles y sin duda otras cosas más que ellos se sirvieron. Veamos el párrafo 18. ¿Cómo puede un joven prepararse para ser un buen padre? Bueno, si se tiene una familia, posiblemente puede llegar a ser padre. Y aquí el mejor ejemplo de un buen padre es Jehová. Jehová, por ejemplo, dijo audiblemente, según Marcos capítulo 1, versículo 11, que amaba a su hijo. Lo hizo delante de todos y Jesús tiene que haberle alegrado, emocionado esas palabras de su padre después de mucho tiempo de no haber escuchado. ¿Y qué palabras le estaban diciendo en ese momento? Cuando un padre tiene la costumbre de decirle a sus hijos que los quiere y se los felicita cuando hacen cosas bien, eso va a ayudar en la personalidad de los chicos. Debe dar también un buen ejemplo a sus hijos tratando con cariño a la familia y, por supuesto, también a los hermanos en la congregación. Y claro, estas habilidades y cualidades no solamente es si alguien se casa o tiene hijos. Eso debe ser para todos los varones que demuestran amor a los hermanos en la congregación. Mira el subtítulo, ¿pondrás manos a la obra? Párrafos 19 y 20. ¿Qué tiene que hacer un hermano joven para llegar a ser un cristiano maduro? Y hay que ver las imágenes de la portada. Resumiendo, debe elegir buenos ejemplos a seguir, ya sean bíblicos o actuales. Tiene que adquirir la capacidad de pensar, ser confiable, aprender habilidades prácticas y prepararte para el futuro. Con la ayuda de Jehová y los hermanos en la congregación,
lograrás conseguir las metas para tener una vida plena y feliz. Y aquí podemos ver una fotografía combinada de 4 hermanos que hemos visto en diferentes fotos. El primero, que se ha preparado para ser un precursor. Otro que ha obtenido habilidades al poder prepararse con otros hermanos o personas en cuanto a cierto oficio que le permita ya sea mantener a su familia o servir en alguna actividad teocrática como construcción de salones de reino o lugares de adoración. El hermano que estuvo en el curso de lectura y saber escribir ahora es un buen lector, está discursando, está razonando con los hermanos, con el auditorio de lo que está leyendo en la Biblia, y eso es lo que se espera que haga bien. Y otro pues que está ayudando a un hermano mayor a usar la tecnología para que también se aproveche este hermano de lo que Jehová da mediante su organización de manera electrónica. Ahora tenemos las preguntas de repaso. ¿Qué aprendiste de estos versículos? Salmo 119, 9. Que cuando se usa la capacidad de pensar, se logran tomar decisiones que agradan a Jehová. Se llegará a respetar a las mujeres y tomar decisiones adecuadas en cuanto al arreglo personal. La otra pregunta, ¿qué aprendiste de estos versículos? El Salmo 1, del 1 al 3. Que el joven que quiere llegar a ser maduro debe saber leer la palabra de Dios para conocer cómo piensa Jehová, y eso ayuda a razonar para aconsejar a otros. También permitirá preparar buenos discursos y comentarios interesantes en nuestras reuniones y en las asambleas, poder tomar notas para fortalecer su propia fe. Y la última pregunta de repaso. 1 Timoteo 5:8. Un cristiano maduro debe ser capaz de mantenerse a sí mismo y a su familia. Para esto es posible que aprenda algún curso técnico o vocacional y esto le permita ganarse la vida. Hay que acostumbrarse a trabajar duro y no dejar las cosas a medias. Bien, queridos hermanos, un artículo que ahora tenía como parte central a los varones de la congregación, a los jóvenes, para que lleguen a ser útiles tanto para Jehová como también para sí mismo. Esto es lo que veremos en esta semana del 26 de febrero al 3 de marzo. Es el último artículo que usamos de la revista de diciembre del 2023. Recordamos el tema. ¿Cómo pueden los hermanos jóvenes llegar a ser cristianos maduros? Esperamos disfrutar de nuestra reunión del fin de semana, poder comentar y por supuesto también escuchar con mucha atención los comentarios de nuestros hermanos durante la reunión. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.